está con nosotros nuestro primer entrevistado, a quien siempre es un gusto recibir, ya es como un amigo de la casa. Así es, hablamos de Marcelo Corti, a quien le damos la bienvenida. Creo que está en Buenos Aires, la verdad que no sabemos puntualmente dónde estará. Muchas gracias, Marcelo, por estar y muy bienvenido a Impacto Sostenible TV. Buen día. ¿Cómo andan? Sí, sí, estoy en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires disfrutando del ciclogénesis que estamos viviendo acá, así que sí, estamos acá. Estamos exactamente igual en lo que respecta a Tucumán, Marcelo. Realmente acá parece un pequeño veranito, veníamos de un frío bastante extremo en lo que respecta a Tucumán. Tuvimos una nieve donde la gente pudo realmente disfrutar de la nieve en los cerros tucumanos y ahora tenemos un clima realmente, a una temperatura que es casi un veranito, 24 grados, estamos hablando de máxima en Tucumán. Bien, bien. Después de eso viene la tormenta eléctrica y el viento. Es lo que es el ciclo que estamos viviendo nosotros. Nosotros nos pasó lo mismo, tuvimos un frío muy extremo un poco antes. Incluso yo estuve en ese momento estaba en Misiones y estaba la misma ola polar, digamos. Después vino un veranito y ahora ya hoy arrancó esto que es la ciclogénesis, que para lo que es Buenos Aires en invierno es un fenómeno que no estaba para nada establecido, ¿no? Y tenemos que acostumbrarlo a esto, al caos y a no saber qué es lo que viene, a la incertidumbre. Marcelo, hoy iniciamos el programa hablando sobre la importancia de una noticia realmente muy relevante en lo que respecta a la fauna argentina y sobre lo que respecta al cautiverio de elefantes precisamente en Argentina y el rol que tuvo precisamente esta noticia y qué hecho generó y qué representa históricamente en la historia de la fauna argentina, precisamente lo de los elefantes. Bueno, yo creo que, mira, muchas veces uno es crítico con todo lo que va pasando en nuestro país, pero creo que hemos logrado en muchos sentidos evolucionar. Digamos, ya convivir con un zoológico es prácticamente algo que nadie acepta. Y eso, por suerte, hizo que muchos de los animales exóticos que tenemos en cautiverio, sea un elefante, un león, un tigre y demás, que no son de nuestra región, puedan intentar ser reinsertados en la naturaleza. En el caso del elefante se pudo, todas las especies, todos los individuos de elefantes que había en Argentina fueron llevados al santuario que hay en Mato Grosso, de elefantes, y por suerte, bueno, en general todos llegaron a buen puerto, salvo algún caso muy particular, ¿no? Me parece que lo más importante de esto es que evolucionamos. Muchas veces nos criticamos a nosotros mismos de cosas que suelen ser muy, si se quiere, eh, antipáticas que hacemos o incluso estúpidas, como lo que pasó en Villa Allende con nuestro quebracho. Pero en este caso creo que es una buena noticia, ¿no? Kenia, que era la última elefante que quedaba en cautiverio en Argentina, desde el zoológico de Mendoza fue trasladada la semana pasada y bueno, ya está haciendo la adaptación y demás junto a otras a otras elefantas, sobre todo, que habían sido mandadas para allá antes, ¿no? Como Mara, Pupi y alguna más. Marce, vemos en imágenes a las elefantas ahí también tomando contacto y nos gustaría consultarte cómo es ese traslado, porque mucho se ha visto en redes sociales, para poder llegar justamente desde Mendoza hacia Brasil. Bueno, vos pensás que, digamos, cada elefante tiene como una historia. Hay elefantes que fueron rescatados de zoológico, hay elefantes que estuvieron en cautiverio, por ejemplo, en el circo. Entonces, cada uno tiene una adaptación muy particular como para, de movida, por ejemplo, enseñarles a entrar a la caja, a que puedan controlar y que no les genere tanto estrés estar en la caja. Bueno, en el caso de Kenia llevó 5 años de adaptación esto. Un proceso muy, muy largo. Digamos, entendamos que fueron muchas horas de viaje y quizás que a nosotros nos expliquen eso es algo relativamente normal que uno pueda hacer en un viaje. Un elefante no está acostumbrado a eso. Entonces es clave todo el periodo previo que se hace y el traslado de una forma que no termine repercutiendo en la salud del animal, ¿no? Y bueno, y después la adaptación. Pensemos que son animales que quizás llevan 40 años en cautiverio, entonces tienen que aprender como a reinsertarse a un medio natural, en jaulas o en espacios muy reducidos. Muy reducidos. No solo pasa con los elefantes, pasa con muchísimos animales.
Entonces el desafío es lograr que se adapten y que puedan ser reinsertados. Obviamente no va a vivir como un elefante normal, Claro. pero digamos que pueda ser reinsertado a un ámbito natural. Marcelo, ¿cómo está hoy la Argentina y el país precisamente? Porque vos recién hacías alusión a diferentes tipos de especies que están en zoológicos y que son especies realmente que son controversiales también que estén en zoológicos. También hablamos inclusive hasta de cóndor, que también están en algunos aves, digamos, silvestres, que están encerradas en diferentes zoológicos. Y me gustaría preguntarte cómo estamos hoy en relación al bienestar animal con respecto a la legislación en Argentina. A ver, mira, el otro día fue, no sé si escucharon el caso, lo pongo en un caso, de Coco, que había sido un mono que fue rescatado del mascotismo en una De un casa acá en placar. Belgrano. Y en general ya la legislación y precisamente más que la legislación, también la interpretación jurídica hace que sean seres que puedan ser considerados no humanos, pero al fin de pasibles de tener derechos con respecto a su bienestar. Eso cambia bastante como toda la ecuación, ¿no? Digo, porque si vos un ser lo considerás no humano, pero que tiene capacidad o derecho a tener derechos, valga la redundancia, bueno, eso hace que tengamos que cuidarlo. Mira, justo un amigo, mira cómo es esto, ¿no? Justo un amigo que está en Europa me mandó un video de Inglaterra de un árbol como el de Villa Allende, ¿sí? Que era parte de una comunidad que de hecho vos tenías todo un muro, una muralla, y en el medio de la muralla estaba el árbol. O sea, cuando se construye la muralla se respeta el árbol. Unos chicos grandes, chicos quiero decir 30 años, fueron a borrachos a cortarlo. Y les dieron 6 años de cárcel, más una multa económica. Porque el árbol representaba un patrimonio cultural, un patrimonio natural, digamos, tenía como un valor mucho más allá de lo que se puede entender solo, de lo que uno quizás dice, no, es un árbol. No, bueno, pará, no es solo un árbol. Digo, ahí le quitaste la posibilidad a otras personas de disfrutarlo, digamos, cuando hablamos del desarrollo sostenible va por ese lado. Le quitaste la posibilidad también al árbol de poder vivir, etcétera, ¿no? Y fueron juzgados. Entonces, de alguna forma yo creo que esto es evolución, es entender que cohabitamos el planeta, que ya nos llevamos puesto un montón, ¿eh? Pero bueno, que no solo la legislación, sino el Poder Judicial, que es muy importante, eh, tiene que actuar en consecuencia. Y si actúa en consecuencia, vamos a terminar evolucionando más y más rápido. Digo, acá tenemos todavía algunos casos muy paradigmáticos, donde animales que claramente tienen que ser reinsertados ya no pueden serlo, porque vivieron muchos años en cautiverio y ya no tienen capacidad de cazar, no tienen capacidad de cohabitar con otras especies en un entorno natural, etc. No sé, tenés el caso del mundo marino. Digo, después tenés muchas fundaciones que fueron reconvirtiendo el rol, esto que antes era un zoológico, bueno, ahora se convierte en un bioparque y demás, y solo podés tener especies que no puedan ser reinsertadas y bajo un contexto muy particular. Lo ideal sería que no tengamos especies en cautiverio, digamos. Marce, ¿qué se hace con esas especies que no pueden ser reinsertadas justamente porque han estado mucho tiempo en cautiverio? Y básicamente le tenés que dar condiciones de vida dignas, porque vas a tener que darle un espacio natural sintético, si se quiere, un espacio natural que es artificial, pero no lo vas a poder reinsertar. Quizás en algunos casos lo que pasa, bueno, yo estuve el otro día en Misiones, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En el que se llama el Parque Ecológico El Puma, que básicamente se basa en que hay un puma, que no puede ser reinsertado, y vos lo que le tenés que dar es condiciones de vida lo suficientemente naturales para que pueda vivir de la mejor forma y eventualmente, en el caso de que tengan descendencia, la descendencia sí pueda ser restituida a su hábitat natural. Pero esto es un desafío también, ¿no? Y digo, es tratar de reparar el daño que hemos hecho. Ahí tenés un ejemplo muy gráfico de que hay gente reparando el daño que otros hicieron. Tal cual. Marcelo, precisamente hablamos de reparar daños, hablamos de alteraciones en el ecosistema
Y el fin de semana se dio a conocer públicamente una información de la extracción de un quebracho de más de 300 años en la provincia de Córdoba. Y me gustaría precisamente conocer qué información manejas al respecto vos sobre lo acontecido. Sí, bueno, era lo que hacía referencia, ¿no? Es el árbol de Villa Allende, es en Córdoba, es un quebracho que tenía 300 años, que los estudios decían que no podía ser trasladado, digo, lo pongo en contexto. Esto había una traza, una ruta que quería ser ampliada hacia los costados y el quebracho había quedado, digamos, en uno de los costados, entonces decían, bueno, para poder ampliar esa ruta tengo que sacar el quebracho. Y la realidad es que, sabiendo que no iba a poder ser restituido, bueno, eso representaba un problema y hubo muchísima gente, incluso de la comunidad propia de Villa Allende, que se manifestó en contra de esa extracción, que finalmente terminó sucediendo. Digo, creo que a veces nos ponemos muy caprichosos y estúpidos, sobre todo algunos políticos, si se quiere, incluso algunos decisores, y tenemos que encontrarle la solución a las cosas. Digo, yo no soy un fundamentalista de nada, básicamente, salvo de San Lorenzo, es de lo único que soy fundamentalista. Eso es otro problema que tengo, eso lo trato en terapia. Pero quiero decir, digo, tenemos que encontrar nuevas soluciones. Nuevas soluciones, porque la realidad es esta, ¿no? Digo, yo creo que en el fondo, cuando hablamos de desarrollo sustentable, es el equilibrio y es el respeto. Son los dos conceptos, es respeto para con el resto de las especies, de las personas, de las generaciones, y el equilibrio para que todos podamos vivir de la mejor manera. Y acá tenías un árbol que estaba constituido, que era un símbolo, como esto que te contaba de lo que pasó en Inglaterra, y por un capricho terminó siendo extraído, cuando podrías haberle encontrado alguna vuelta, podrías haber modificado la traza, podrías haber hecho alguna cosa un poquito más creativa, ¿no? Y me parece que el desafío es eso. Lo fácil muchas veces es me llevo puesto todo, pero eso termina siendo un boomerang, ¿no? Digo, porque termina exponiendo la forma en que pensamos y la forma como al final no termina reflejado el respeto por los demás, y eso vuelve, porque, a ver, no nos olvidemos que cuando nos metimos adentro de lugares desconocidos, terminamos con un virus zoonótico que paralizó el mundo, y así podemos decir, hablar de otros virus y demás. Entonces, nada, me parece que tiene un poco que ver con eso. ¿Crees que a Eh, los funcionarios les falta hoy en día capacitación, sobre todo en desarrollo sustentable? Te diría que sí, pero no solo eso. Creo que en realidad también lo que le falta es pensamiento estratégico para toma de decisiones. Digo, porque incluso no creo que sean inteligente en ningún sentido ponerte gente en contra. Creo que lo que le falta es tratar de generar soluciones alternativas y no ir por la fácil. Me parece que también es eso, sí, claramente, entendiendo, ¿no? Digamos, el desarrollo sustentable como la consecuencia de todo esto, pero me parece que mucho tiene que ver esto, ¿no? Que les cuesta pensar estratégicamente. Lamentable, bueno, yo soy profe de planeamiento estratégico y quizás hago mucha referencia a eso por este tema, pero para mí es clave, digo, ¿no? Muchas veces terminamos encaprichados sobre cuestiones en vez de lograr soluciones superadoras. Me parece que tiene que ver con eso, Aus. Me gustaría preguntarte, Marcelo, ya también desde tu rol de docente, ¿qué importancia tiene o qué rol cumple la planificación urbana en este tipo de situaciones y conflictos ambientales como se vio en Córdoba? Yo creo que la planificación en general, ni siquiera la urbana, te diría, cumple un rol clave. Muchas veces estamos acostumbrados que Argentina vive en una montaña rusa, entonces justificamos el hecho de no planificar o, digamos, bien, muchas veces es difícil hacerlo, ¿no? Porque de repente vos en lo que nosotros quizás vivimos en 3 meses, el mundo lo vive en 10 años. Eh, pero me parece que es clave, ¿no? Digo, cuando vos empezás a planificar, si vos mirás cómo, por ejemplo, el tema de planificación urbana, cómo las ciudades van creciendo de una forma desordenada, de una forma poco planificada, te genera todos problemas. Todos problemas, porque de repente donde vos tenías no sé, un basural, muchas veces ni siquiera un relleno sanitario, cree que lo tenías a 5 kilómetros del pueblo, ahora lo tenés a 2 kilómetros,
y capaz que tenés viviendas de determinado tipo, residenciales, sociales o las que fuera, y te empieza a generar un problema por el impacto que tenés ahí. Entonces creo que si nos sentamos a planificar un poco, a parar la pelota, tendríamos por delante todo para ganar. Digo, y lo digo a nivel nacional, provincial y municipal. Digo, creo que es una práctica que se hace muy, muy poco. En esta planificación se sabe a dónde quedó el ejemplar de Quebracho. Sí, en realidad más que una planificación fue una ejecución en todo el sentido de la palabra. Sí, fue trasladado a unos metros, pero se prevé que no va a sobrevivir dado que perdió muchas raíces en el camino y que aparte es un espécimen de 300 años, lo cual lo hace como muy vulnerable. Está planteado en un terraplén cercano, pero nada, veremos. Ojalá sobreviva. Marcelo, me gustaría también preguntarte, siendo también del ámbito universitario, siendo director de GEA y habiendo participado, organizado, Será Sustentable, un evento que ya es característico, que tiene que ver con el medio ambiente, empresas del ámbito nacional e internacional, sobre cómo tiene que participar la universidad, el ámbito privado, el ámbito público, en debate más abierto sobre este tipo de situaciones y conflictos ambientales. Mira, yo creo que la universidad es clave porque te puede dar el paraguas para el debate. Digo, muchas veces una empresa quizás no podría dar ese paraguas o incluso la política a veces de la mano de un gobierno provincial, municipal o nacional, también se complica. La universidad en eso me parece que es bastante más ecuánime, es un terreno bastante justo, si querés, como para dar una discusión desde el conocimiento hacia la acción y te da ciertos resortes institucionales para resguardar que no va a ser una, o no va a arrojar decisiones que estén, no digo cejadas porque siempre las decisiones están cejadas, ¿no? Pero digo, que respondan a todos los intereses y no solo a unos pocos intereses, como muchas veces nos pasa, ¿no? Digo, me parece que la universidad te da eso. Y aparte que abre el debate a la comunidad. Y por otro lado, creo que también la universidad tiene que embarrarse. Porque muchas veces lo que nos pasa es que disociamos lo académico de la realidad y tampoco sirve ser un gran académico si vos no impactás en la realidad. Me parece que ese es un poco el desafío que tiene también la universidad y que en muchos casos lo logra y en muchos casos creo que no. Pero bueno, me parece que siempre tiene que estar en la discusión y tiene que tomar el rol activo que una construcción de política pública o una estrategia demanda, ¿no? Marce, arrancamos esta nota hablando de ciclogénesis y me gustaría preguntarte qué relación tiene con el cambio climático en principal. Bueno, yo creo que lo más interesante, más allá del fenómeno climático en sí, es que el cambio climático nos empieza a presentar nuevos desafíos. Digo, muchas veces uno entendía el cambio climático o entiende el cambio climático como la profundización de fenómenos climáticos a partir de la modificación de variables, ¿no? Entonces de repente donde vos tenías calor y vas a tener más calor, donde hay frío, podés tener una ola de mayor frío, donde tenés viento y vas a tener más viento, y donde tenías lluvia podés modificar tus regímenes de precipitaciones y demás y todo así. Pero creo que ahora está más a la vista que es un poco más complejo en ese sentido porque te presenta nuevos fenómenos climatológicos donde antes no los tenías y en momentos que no los tenías. Entonces de repente yo digo, yo siempre lo sintetizo de la siguiente forma, ¿no? Yo cuando era chico, en invierno hacía frío, en verano hacía calor, en primavera tenías alergia y en otoño se caían las hojas. Y ahí lo sintetizabas, lo cerrabas. O sea, no tenías mucha más expresión y podés decir que en otoño llovía un poco más. Ahora ya no tenés claro cuáles son esos patrones que se dan en cada estación del año. De repente es como decíamos recién, ¿no? Vos podés estar en invierno y tener 24 grados, o una semana antes podés estar nevando. La ciclogénesis que se está dando en Buenos Aires es un fenómeno que no es típico, y menos en este momento. Entonces, donde vos tenés tormenta eléctrica, donde tenés un mayor caudal de vientos, bueno, tenés distintas cosas que no estabas acostumbrado. Entonces, principalmente creo que el cambio climático podés manifestarlo o verlo, digamos, muy plausible, porque ya, digo, el que lo niega, para mí es un necio que puede tener un interés en negarlo, pero no sé, digo, es como negar que existe la ley de gravedad, ¿viste? O
alguna otra cosa más muy evidente, pero hoy nos presenta dos desafíos, la profundización y el aumento de la frecuencia de ciertos fenómenos climáticos existentes, pero también la manifestación de nuevos fenómenos climáticos. Marcelo, de Impacto Sostenible TV, queremos agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros hoy. Para nosotros es un privilegio poder tener voces como la tuya porque hablamos desde el territorio y no solo lo hablas desde el ámbito académico, sino que también se nota que lo sientes y lo defienden en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, así que siempre agradecidos para con vos. Muchas gracias, chicos. Ya estaré por allá, iré personalmente a saludarlos. Dale, Marcelo, muchas gracias. Nosotros, Agustina, después de esta entrevista con un referente nacional del ámbito académico en lo que respecta al medio ambiente, nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.